siento esa tranquilidad, salgo ya muy tranquila de ahí. Ya no sentí ese miedo, ese temor, ya me había puesto en manos de él, como mi padre me hubiera dicho, no tengas temor, que yo te voy a ayudar. ¿Y le hizo algún milagro? Claro que sí. ¿Y le ha hecho milagros a otras personas que usted conozca? Sí, claro que sí, y yo tengo testimonios de tantas personas que ha sanado. ¿Por qué me pregunta tantas cosas? Bueno, porque mis padres son libaneses. Ajá. Y mi familia es libanesa. Yo tengo el mismo apellido que el santo Charbel. Ay, no me diga. Sí, ay, era mi tío bisabuelo. Qué hermoso. Es Makluf, mi nombre es Tufik Makluf. Ajá. Y bueno, ve que se escribe de diferente manera, pero es el mismo apellido. Cuando yo era chico con mis hermanos estábamos acostumbrados a que en nuestra casa, en una mesita o en el buró, estuviera la imagen o la estampa del santo Charbel, y era nuestro tío. Y era algo como muy familiar, muy íntimo, en el que pues poca gente, los libaneses, sabían del santo y de sus milagros. Muchos años atrás, Santo Charbel no era conocido, pues yo lo sigo sintiendo como un santo ya no libanés, ya mexicano, porque ya todos los mexicanos ya acudimos a él. Claro, primeramente Dios, ¿verdad? A Dios y a nuestra Madre Santísima, y después de ellos ya tenemos a San Charbel en la mayoría de las iglesias. Ya oí tanto que hablaba el Padre, tan divino, que me quedé. Y ahora esa es mi fe y mi devoción, que vengo a pedirle al San Charbel por todos mis sobrinos. No tenemos misas bajas ni misas solemnes a la idea occidental. Las misas son muy sencillas, es toda la comunidad que canta la misa con los sacerdotes, los monjes. De un lugar apartado de la influencia del Imperio Romano, surgió el liderazgo de Mahoma entre las tribus del desierto y los pueblos de la costa mediterránea. La nueva religión enraizó incluso en los lugares donde el cristianismo ya se había implantado y se desarrolló una de las culturas más ricas, como lo atestigua el arte en una irradiación que impactó esa región del mundo, recorriendo el norte de África hasta llegar al Andaluz. Por esa razón y por su territorio montañoso, fue importante refugio para los cruzados. A las razones religiosas se unieron poderosos motivos económicos, como ampliar a Europa el comercio de Asia. Las llamadas guerras de cruzadas duraron más de 200 años, que fueron de intercambios culturales importantes entre Oriente y Occidente. Yo estoy aquí en esta mesa con 3 libaneses y somos 3 judíos y nos llevamos a toda madre. Me llevo más con los libaneses porque con los judíos salgo perdiendo. Todos nos dedicamos al comercio y todos al comercio de telas. Qué coincidencia. El dueño de aquí es musulmán libanés. Musulmán libanés.
da de comer a judíos y a cristianos. Nos da de comer. La comida árabe en general es una comida muy reconocida. El mexicano la come, el que entra aquí, creo que conoce todos los platillos árabes, ¿no? Salud. Siento que es una de las pocas cocinas que de un momento a otro se va a poder fusionar muy bien con la cocina mexicana. Tienen mucho en común los tacos, por ejemplo, estamos acostumbrados a comer tacos al pastor, de lo que sea, y los árabes tienen el pan árabe, que es parecido a la tortilla y que se pueden hacer tacos y se pueden hacer infinidad de combinaciones con los platillos mexicanos. La pastelería es también súper completa, súper rica. No es tan conocida, ¿no? Hay que romper también con cierto estereotipo del pastel o de la repostería francesa, vienesa, etcétera, ¿no? La pastelería árabe tiene mucho de dónde explotarle y variado, es muy variado. هلا عم بسوي رقاقات للبقلاوه. هيدي الرقاقات بستعملها كل جميع انواع البقلاوه. Necesito para el tabule. El gusto de los mexicanos por la comida libanesa es una de las mayores muestras de aceptación de esa cultura traída por esa comunidad de inmigrantes. Conservar los platillos típicos y compartirlos es una costumbre que describe su identidad y su tradicional cortesía. Recetas de berenjenas, jocoque, aceitunas negras y dulcísimos pastelillos hojaldrados, acompañados con el aromático café, son un tesoro vivo que se ha trasladado de generación en generación, debido con mucho a la fuerza de las mujeres que mantienen vivas las tradiciones. Mi abuelo insistía mucho en que nos vistieran de charro. Aquí estoy con mis hermanos vestidos de charro. Era curioso que la iniciativa a veces fuese de él, de que quería verlos vestidos así, pero junto a eso, pues de pronto aparecía el tío Carlos en alguna festividad de la comunidad. Mis papás llegaron a vivir a México en 1945, en donde nací yo, mi hermana y mis 3 hermanos. Ellos venían de Estados Unidos, en donde habían vivido durante la guerra. Ya que vienen acá, mi papá empieza a trabajar en el comercio. De hecho, pone un hotel en Polanco. Se llama todavía el Hotel Polanco. Mi tío Ramis no le gustó el comercio, él es escultor. Él hizo, por ejemplo, la escultura que se llama El Emigrante, que tienen en casi todos los clubes libanés de México, y de hecho están haciendo una en el Líbano. ¿Y ese vestido? Era de mi mamá, José Luis, de los años 40. Con mi papá se casó en 1937, pero ya se había casado antes, a los 15, imagínate. Llegó casada de Líbano a los 16 años a México. Mi papá nació en Orizaba, era hijo de inmigrantes, pero cuando tuvo que escoger su nacionalidad, escogió la libanesa, habiendo nacido en México. Mi mamá nunca se nacionalizó mexicana, aunque amaba este país verdaderamente. Es más, en las noches cuando rezaba, siempre le agradecía a México el haberla recibido con los brazos abiertos. Margarita, la nana mexicana, era la que nos cuidaba y de pronto hablaba en náhuatl y mi mamá hablaba en árabe en la casa, y yo iba a la escuela de niña y pensaba que el árabe y el náhuatl eran la misma lengua y todo era español. En los ríos de México, en el viento, en los maizales, en los bosques, en los venados y en los tepezcuincles, en las espigas y en las calabazas, en las casas de adobe, en las veredas, bajo la lluvia o bajo el sol, allí está el libanés que vino a México. Jaime Sabines. Este reloj fue un regalo de la colonia otomana al pueblo de México en los festejos o durante los festejos del centenario de la independencia de México en 1910. Es importante para la comunidad libanesa porque se cuenta que en realidad fue una iniciativa de la misma, que en ese momento
debido a que habían pertenecido durante 400 años al Imperio Otomano. Todos los libaneses, los primeros que llegaron a México, venían con pasaporte turco. Por eso les llamaron turcos en la mayoría de los estados de la República. Durante más de 4 siglos, los libaneses vivieron bajo el dominio del Imperio Otomano, llamado de la Sublime Puerta. Ese largo periodo de dominio explica la adopción de la lengua árabe y la pérdida del arameo que se hablaba en la montaña. Escribir una novela sobre la inmigración libanesa a México fue la idea inicial de Lourdes Maclouf, mexicana por nacimiento e hija de padre y madre libaneses. Y escribir un libro de historia sobre este proceso era el plan de Marta Díaz de Curi, mexicana casada con un libanés y quien ha adoptado a dicha comunidad como propia. El resultado de ambos proyectos son 2 libros unidos bajo el nombre De Líbano a México. El primero es la crónica de un pueblo emigrante y el segundo, la vida alrededor de la mesa. En ambos textos, historia, imaginación, anécdotas, fotografías y hasta recetas de cocina recogen episodios de la comunidad libanesa en México desde fines del siglo XIX hasta nuestros días. De ahí la idea la fuimos madurando muy poco a poco, pues estamos muy felices con el producto. Cuando ya tenía mi título de sociólogo, cuando pensé que debería hacer un doctorado, que me interesé verdaderamente, o no que me interesé verdaderamente, sino que fue hasta que finalmente pude conocer Líbano. Y la conmoción fue tal, reconocer los lugares de los que hablaba el abuelo, de los que mi madre nos transmitía, que decidí escribir mi primera novela, que se llama En el verano la tierra, una novela donde hablo precisamente de toda la historia de la familia, desde luego con mucho de ficción, como debe ser toda novela. Y mucha nostalgia de aquellos años, quizás por no haberlos vivido, precisamente. Hay gente que cree que es biográfico y pues no es una historia biográfica. Aunque hay personajes que yo conocí, como sobre todo el de Elodia, el personaje de la novela, que finalmente es Margarita, mi nana. Desde que yo era niña me asaltaba una pregunta constantemente. Me acuerdo en el colegio, todo el tiempo las amigas me decían, ¿y tú de dónde eres? Y yo decía, yo nací aquí. No, pero ¿de dónde eres? Entonces decidí hacer un diccionario enciclopédico en el cual, por un lado, incluyera artículos muy breves de historia, de política, de religiones, de tradiciones, sobre el Líbano y sobre otros países del Medio Oriente. Mi intención, además de hablar sobre la historia de estos países, sobre sus religiones, sobre sus políticas, sus costumbres y sus tradiciones, mi intención era incluir a la mayor cantidad que pude de mexicanos de origen libanés o de otros pueblos del Levante que han destacado en México en cualquier área, letras, ciencias, humanidades, en el servicio público, en el comercio, por supuesto. Si me siguen preguntando, ¿y yo de dónde soy?, contesto con mi libro, en donde viene la historia de los países de donde vinieron mis abuelos y en donde demuestro que somos mexicanos, no solamente por haber nacido aquí, sino porque aquí vivimos y aquí hemos creado. ¿Qué es lo que nos dices tú acerca de la mujer? Para mí, La mujer es un libro de muy difícil. El primer director descendiente de libaneses que probó suerte en el cine mexicano y quien resultaría el más destacado es Miguel Zacarías, quien ha realizado una brillante carrera por 70 años. En su primera película, Sobre las olas, 1932, recreó la vida del compositor Juventino Rosas. Es cierto.
Más tarde vino El Peñón de las Ánimas, 1942, con la participación de Jorge Negrete y el lanzamiento de quien en su primer crédito se llamó María de los Ángeles